Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La carrera que protagonizan el oficialismo y la oposición de cara a las elecciones generales ha provocado que los dirigentes y líderes políticos comiencen a estudiar diversos planes y estrategias para garantizar su triunfo el 30 de noviembre, el día en que se tiene prevista se dé la denominada Madre de las Batallas. Uno de los posibles escenarios que podría darse es una alianza electoral entre los partidos Nacional y Liberal, las principales fuerzas opositoras a Libertad y Refundación. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, afirmó que no sería nada raro observar que en conjunto con el Partido Nacional conformen un frente común para garantizar que se desarrollen las elecciones generales. Se ha hablado de la necesidad que ambos partidos coordinen para garantizar que haya elecciones en noviembre, que el Consejo Nacional Electoral pueda actuar con independencia, que no haya riesgo a los funcionarios del CNE que participan en las comisiones evaluadoras de las licitaciones. Entonces hemos acordado que los dos partidos tienen que trabajar conjuntamente, señaló Rosenthal Hidalgo. Igualmente indicó que el candidato presidencial Salvador Nasralla le encomendó coordinar con el Partido Nacional lo anterior y sobre una alianza electoral considera es un tema que se verá más adelante porque en este momento no existe ambiente para que ninguno de los candidatos cedan, agregó. Sin embargo, desde el sector de la Estrella Solitaria tampoco descartan una posible alianza con los liberales. Si se llegara a dar, el bipartidismo estaría siguiendo el consejo del expresidente de la República, asesor presidencial y coordinador de Libre, José Manuel Zelaya, quien nuevamente le pidió a sus adversarios unirse de cara a las elecciones generales. Tiene que haber elecciones. Si nosotros no las exigimos, el bipartidismo puede intentar dar otro golpe de Estado y quedarse ahí. Yo los invito a que se alíen, porque la alianza, ellos son un solo sector. Arturo Sabla y Nasralla Salún son un solo sector. Expertos no descartan que la posible alianza entre cachurecos y liberales al acercarse los comicios sería una realidad, debido a que juntos superan en votos a Libre, pero tampoco podrían confiarse porque advierten que el pueblo no olvida que antes del poder popular ellos gobernaron y la situación no era la mejor y tampoco pueden esperar que Libertad y Refundación les deje servida la victoria. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 5 de mayo. Voy a hablar mis invitados van a hablar del panorama político. Yo hago las preguntas cuando lo considero necesario, pero sin duda mis invitados son los protagonistas. El panorama político de Honduras de cara a las elecciones de noviembre están programadas para el 30. Aquí con nosotros el analista licenciado Carlos Cáliz, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Siempre un gusto enorme venir a Canal 11. Muchas gracias. Gracias. También don Omar García. Buenos días, Omar. Buenos días, estimado Raúl, y buenos días a nuestros panelistas y también Dios y patria para nuestro pueblo hondureño. Don Julio Navarro. Gracias, Raúl, encantado de estar con los compañeros aquí para
valorar cuáles son las condiciones que va a enfrentar el pueblo hondureño en los meses que faltan para las elecciones generales. Sí. Su lectura, licenciado Carlos Calix, en este momento, de lo que está por venir, de lo que hicimos una pequeña introducción ahí, de lo que está pasando en el país en el tema político. Sigue siendo un escenario complejo, hemos mencionado que es dinámico y por supuesto inédito, ¿no? Realmente lo que estamos viendo en el país genera muchísima incertidumbre todavía y por supuesto este escenario complejo de alguna manera sigue afectando la economía del país, ¿no? Definitivamente el riesgo está latente y eso es lo que obviamente se percibe en una parte de la población hondureña, ¿no? Definitivamente son aspectos no menores y por supuesto en medio de todo este tema político, de falta de coherencia en la mayoría de los casos y de lógica política, por supuesto genera este nivel de incertidumbre. Esperanza, sí, por supuesto, claro, el país tiene altas probabilidades de poder mejorar en la medida de que se vayan haciendo cosas totalmente distintas a las que se han venido haciendo en los últimos años, no necesariamente en los últimos 3, ¿ya? Tiene que ver prácticamente con un deterioro de diferentes aspectos, ¿no? Tenemos siempre un fuerte dilema democrático desde los principios de los 80s y hay un efecto claro y contundente que lamentablemente no abona al país y no ha abonado durante todos estos años y tiene que ver directamente con los cambios gubernamentales que prácticamente cada 4 años ese proceso de transición, en lugar de llevarnos hacia un mejor porvenir, es prácticamente un estancamiento, un retraso. Recientemente veía un informe de 1985 y la data, la información, todo el análisis que se daba en ese momento era prácticamente una radiografía de lo que estamos viendo el día de hoy. Es decir, casi un deterioro o prácticamente un estancamiento político en, digamos, cerca de 40 años. Eso es lo que hemos venido viendo en el transcurrir de todos estos años, Raúl. Sí. Omar, ¿usted? ¿Esa sonrisa? ¿A qué debe? No, yo pienso que a mí no me sorprende, pues, o sea, nosotros hemos estado hablando, yo he estado aquí en su programa, hemos estado aquí, creo que si se empieza a ver históricamente, empecemos por esto, el pueblo hondureño. Las 43 familias dueñas de los 3 partidos, simple y sencillamente, les ha afectado este tipo de situación, no aspiran a que haya democracia. Los 3 partidos están siendo dominadas por decisiones familiares, ¿verdad? En el caso mío, hay gente que me dice, ¿y usted de qué es? Bueno, yo soy de izquierda, pero no soy salaísta. Pero ¿cómo se atreve usted a pensar en eso? Y entonces, aquí tenemos que estar hablando ya contundentemente. La desgracia de estos partidos históricos, y yo se lo digo a la gente, pues salga a la calle, en su portón, mire para la izquierda, mire para la derecha, y si a usted le gusta lo que ahí se mira, pues siga votando por los 3 partidos, pero la realidad es que los 3 partidos han estado mandando y no logramos avanzar. Avanzan ciertos aspectos económicos, vemos edificios en Tegucigalpa, vemos algunas infraestructuras, pero se mantiene todavía la situación de lo que corresponde a la distribución poblacional con respecto a la pobreza, ¿verdad? Entonces hay una alta concentración de recursos y yo se lo digo como socialdemócrata, nosotros los socialdemócratas somos antifamilia, vemos cuando decimos antifamilia en el poder, creemos que la familia es parte de la sociedad, pero no debería de estar el poder vinculado a situaciones familiares. Por ejemplo, ahorita terminaron las elecciones primarias y vemos 2 candidatos que quedaron, ¿verdad?, con sus cónyuges para diputados. Entonces digo yo, bueno, y entonces no somos un montón de millones de familias y resulta que de esos millones de familias, pues no hay más gente de Repítame el diputados. ejemplo. Pues esto es Rixi Moncada, su esposo, va diputado por Francisco Morazán. Entonces, de Choluteca, y usted ve a Narrala, su esposa, pues ahí sigue de diputada. Entonces aquí, por favor, no nos engañemos, la democracia corre peligro, esto no es una democracia, es un remedio de autocracia donde se está permitiendo que haya el familión por todos lados, no solamente ahorita en el oficialismo, escandalosamente vemos todo un gobierno que descansa
en familia porque no confía en gente de izquierda que puede pensar, en gente que puede tomar decisiones, y mejor decidieron poner a sus familiares, que por cierto no son los mejores candidatos para estar mandando. Y hago la aclaración, por eso es que China comunista ve de lejos la situación de Honduras, porque en China le choca por cultura poner gente en puestos de gobierno que no tienen los méritos, pues. Y aquí, si el único mérito es ser familiar, pues aquí estamos chocando contra un principio básico de gobierno de China comunista que es actualmente. Me gusta hablar directamente porque son los aspectos. ¿Qué es lo que hay ahorita? Bueno, las 43 familias tendrán que establecer que no les muevan el piso, porque si hay un movimiento fuerte democrático, que viene la cuarta opción, y yo quiero decirle al pueblo hondureño, vendrá el momento en que el presidente y Congreso Nacional estará fuera de ese tripartidismo y está avanzando en una forma bien rápida, porque hay un hartazgo, hay una situación en la cual el fallido, el empobrecedor Partido Liberal, empobrecedor Partido Nacional y empobrecedor Partido Libre simplemente no están dando la opción. Llevamos teniendo los mismos niveles de corrupción, por ejemplo con Juan Orlando, cerró con 157, abrió doña Xiomara con 157 y ahora continúa 154 y 154, eso no ha cambiado nada. Vemos que hay una elección de diputados en estas elecciones primarias y interna, donde el 80% son las mismas caras, entonces esto no va a cambiar, no va a haber un Congreso Nacional donde realmente se esté legislando para el pueblo, sino más bien para que las familias no se les socaven ahí toda su estructura económica y, por qué no decirlo, también política, porque ellos son los que deciden quién va de alcalde, quién va de diputado y hasta quién va de presidente. Esas 43 familias bien identificaditas en los informes europeos que tienen la socialdemocracia en Europa. Yo lo digo como socialdemócrata, no están cansados de seguir en esto. No están cansados con esta propuesta de peleitas y telenovelas, donde cada quien agarra su puestecito simplemente para una estrategia, acortar los calendarios. Y ahí está ahorita la tentación que las 43 familias no quieren ni siquiera aguantarse, pero lo van a hacer. Mire, pueblo, van a tratar de adelantar la presentación de planillas, porque están desesperados. ¿Para qué? Para que la cuarta opción no tenga visibilización, porque ellos las tienen, los tres partidos, pero la cuarta opción está creciendo y ellos lo saben y tienen que correr contra el tiempo. Por eso es importante entonces que el pueblo pueda ir masivamente a votar. Lo que menos quieren estos tres partidos es biometría, es TREP. Es también algo que lo olvidaron cuando vieron la elección de la votación domiciliaria, porque conspiraron para que no fueras a votar. Pero esa votación domiciliaria, la gente iba a la casa y decía, no han venido los votos, voy para mi casa otra vez, y seguían con eso. Van a ver que se va a hacer todo lo humanamente posible para no facilitar decisiones de cambio domiciliario, porque la lección aprendida ahorita fue esto. Y ahorita, recuerden, los tres partidos no alcanzaron el cacaraqueado 1.100.000 que tenían, no lo tienen. Y están obligados a hacer 2-1. Y en este caso, pues, esas 43 familias se ponen de acuerdo y tendrán que sacrificar familias lacayas para que puedan continuar en el poder y hacernos una propuesta. Y le digo al pueblo hondureño, la cuarta opción está fuera de ese tripartidismo. No están cansados de seguir con lo mismo. Esta es la oportunidad. Don Julio. Raúl, Carlos hablaba que la población hondureña está en un dilema, que no hay un poco de comodidad política. En Honduras uno debe reconocer que hasta antes del surgimiento del Libre, aquí siempre hubo una comodidad política que permitió que grupos económicos del 90 para acá, arrastrando lo que les dio la CONADE, que la quebraron, adquirieron comodidad económica. Y hoy los ve uno florecientes, sumamente. Entonces puede hacer, Carlos, que sientan que van perdiendo su comodidad económica, que yo hasta el momento no he visto que nadie la ha tocado.
pero que se sienten incómodos políticamente. Por eso la frase que tú decías, Carlos, que vamos a unas elecciones con un dilema a resolver. Las primarias no te han dado dilema. Las primarias te han dado 3 partidos fuertes. Y fuertes dentro de lo que puede ser del civismo electoral. O sea, los 3 partidos que fueron a primarias, si uno lo ve dentro del grado de participación, hay un 43% de población hondureña que se sintió motivada por una razón u otra o varias razones para ir a votar a las primarias. Y posicionó esos partidos para que puedan competir en elecciones generales. Entonces, partidariamente no hay dilema, Carlos. No hay dilema. ¿Va? Ahora, si tú lo quieres ver desde una opción sistémica de que se pueda romper la comodidad, sí, entonces puede haber dilema. Pero ahorita los 3 partidos tienen opciones reales de ganar, porque su posicionamiento primario les da esa enorme posibilidad. El problema que veo yo ahora es que no hemos salido de la discusión si las primarias estuvieron bien intencionadas o mal intencionadas, y no hemos retomado los problemas del país. O sea, no hemos visto cómo le exponemos a la sociedad qué es lo que debe hacer esta sociedad en el corto, mediano y largo plazo. Y sobre eso buscar realmente entendimientos, si no son posibles acuerdos, entendimientos ante el panorama internacional que uno ve realmente preocupante. Carlos, si uno ve en la evaluación económica, en nuestro país, ¿quién ha sido el evaluador económico y financiero en los últimos 50 años? Ha sido el Fondo Monetario Internacional. Y el fondo le da buenas evaluaciones a este gobierno. ¿Y quiénes han apostado siempre a que el fondo defina políticas públicas, políticas de Estado en un país como el nuestro? Es el sector privado. O sea, el Fondo Monetario ve que la economía nos está alterando comodidades sistémicas de lo que siempre han acumulado capital aquí bajo la tutela o la colaboración del Estado. Entonces yo no veo que el panorama político lleve realmente a una ruptura de sistema, como para decirle a la gente que hay un dilema entre el bien y el mal, sino que hay una ruptura de modelo de beneficiar, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para beneficiarse en sí a su población o para beneficiar a sectores particulares que se han aprovechado o al rato, creo yo, que han construido un Estado en función de sus intereses? Yo estaba leyendo, por ejemplo, los chinos. Dice. Los chinos, el 68% del Producto Interno Bruto lo producen empresas del Estado. Y esas enormes ganancias que generan las empresas del Estado lo reinvierten, son las que crean el desarrollo en China. El modelo norteamericano o capitalista, ese Producto Interno Bruto lo genera el sector privado. Por eso en 15 años te aparece que Bezos es el mayor rico del mundo, que el otro el mayor rico del mundo, mientras dice sectores privados no competitivos están desapareciendo. Entonces yo creo que hay que repensar uno realmente no en el marco del dilema, Carlos, porque la sociedad nuestra hoy no es dilemática, así de me voy por aquí o me voy por allá. Ya decía Omar que hay una cuarta fuerza en Honduras que puede resurgir, ¿va? Y entonces yo realmente veo el panorama político con optimismo. Yo creo que vamos a superar esta etapa de ver hacia atrás. Si quién fue el que quiso alterar la legitimidad del proceso electoral primario o como se ha parecido en los últimos días, a meternos a una discusión de carácter clerical,
de estar cuestionando a Morazán, que por qué me enseñan la cátedra, si eso es adoctrinamiento. Y Morazán, el encabezado de su testamento, dice: en nombre del Creador del universo, en cuya religión muero. Fíjate, no dijo ni en qué religión, porque era un hombre holista, visionario, estadista. Y hoy te dicen que la cátedra morazánica es adoctrinamiento, por favor, va. Entonces... No, yo creo que lo del libro esa de visión, Méndez, esa visión sí. me parece a mí, de dilema que nos quieren presentar en la realidad poblacional, en el civismo del hondureño, no existe. Bien, ya con nosotros el abogado y diputado Harry Dixon. Abogado Dixon, estamos hablando del panorama político en el país. Previo a las elecciones, estamos en mayo ya, comenzando el 5º mes. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve el panorama? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, yo también comparto la idea de que el debate político ha bajado de nivel en Honduras. Antes nosotros criticábamos a los políticos de antaño, a los diputados, a los ministros, a los presidentes, y comparando con el debate que se daba en aquellos años, lo que tenemos hoy es un remedio de debate. No analizamos, solo discutimos, peleamos, nos destruimos, y lo más importante de buscar el desarrollo del país lo dejamos a un lado, porque está primero el interés nuestro personal, el interés de nuestro partido y más nada. El desarrollo del país siempre queda en segundo o tercer plano y sometemos a una sociedad a una discusión totalmente estéril. Comparto con el compañero Navarro cuando dice ya superemos las elecciones internas, ya sabemos lo que pasó. Ahí está el Ministerio Público investigando, ojalá que haga una investigación profesional, objetiva, y que si hay responsable de lo que pasó ese 9 de marzo, pues que los castiguen. Así pasa en cualquier parte del mundo civilizado. Solo en Honduras todos le buscamos o le miramos secretos o le miramos trasfondos. Si hay un delito alguien tiene que responder por él. Ahora, pero vienen elecciones generales y yo lo que veo es que valga la redundancia, es que no veo propuesta. El gobierno hace su trabajo, el gobierno está haciendo lo que cree que es lo correcto y hay una oposición tratando de destruir esa imagen del gobierno de forma permanente, pero no hace propuesta. Cuando uno dice, lo está haciendo mal, uno dice, yo lo haría mejor y lo haría de esta forma. Y ese es el debate que nos gustaría escuchar a todos los hondureños y hondureñas en este país, pero no pasa así. Me alegro tener este tipo de programas, porque la mayor parte de programas en que venimos sinceramente a pelear. Venimos a destruirnos, venimos a descalificarnos, y yo creo que ya está llegando el tiempo de decirle a la gente qué es lo que debe pasar en este país para mantener un desarrollo sostenible en el tiempo, para que el hondureño ya no mire hacia atrás, para que el hondureño ya no se vuelva a cansar de los políticos, para que el ciudadano tenga esperanzas de un desarrollo de verdad. Eso es lo que espera la gente de la clase política, de todos los que estamos involucrados en esto. Yo a veces miro programas de debate y digo yo, ¿por qué la gente mira estos programas? Porque sí es lo mismo de siempre. Yo miro debates que son un calco de hace 20 años en este país, de 10, 15 años, los mismos pleitos, los mismos señalamientos, pero nadie propone nada, o poca gente propone algo. Entonces es tiempo de proponer. En noviembre van a haber elecciones y yo espero que al ciudadano tenga esa capacidad de decir, mire, yo voy a votar por esta, porque me gustan sus propuestas, porque son propuestas reales, porque son propuestas con argumentos, y yo le voy a dar el voto a esta persona, pero no porque hayamos destruido al otro, es que la gente tiene que votar por nosotros, o viceversa. Entonces yo creo que aquí tenemos que entender que todos tenemos una responsabilidad con este país, seamos del partido de gobierno, seamos del partido de oposición, pero todos tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad muchas veces la evadimos.
La evadimos totalmente porque no nos interesa el desarrollo del país, no nos interesa que el ciudadano salga adelante. Miren lo que está pasando con Estados Unidos, esa situación, esa realidad que está pasando en Estados Unidos que antes era impensable y que nos estuvieran sacando en masa a los latinos y que estén devolviendo a esos compatriotas todos los días al país. Yo digo, hay que darle una respuesta a esos ciudadanos, a esos compatriotas. No les podemos volver a decir, mire, lo que ustedes dejaron es lo mismo peor de cuando se fueron. No, hay que decirles, mire, nosotros tenemos opciones aquí en el país para que ustedes puedan vivir con su familia acá, para que ustedes se puedan desarrollar. Pero es una responsabilidad de todos y todas, no solamente el que está en el gobierno. Entonces, a mí me parece que por ahí deberíamos caminar hoy en día en este país, pero lamentablemente no queremos entender. Los que estuvieron quieren destruir a los que están no quieren que regresen los que estuvieron antes, pero pocos o nadie hace propuestas. Yo creo que hay que proteger lo bueno que se hace y hay que ver en qué se puede cambiar, cómo se pueden corregir errores que se cometen permanentemente, pero no seguir en ese discurso tan estéril que hemos mantenido en los últimos años. Yo sí quisiera decir un par de cosas, ¿no? Primero, Harry menciona y habla muchísimo en plural, no queremos, y usa mucho el término no queremos, ¿no? Y la pregunta para mí es, ¿quiénes son los que no quieren? ¿Ya? Porque hay una porción de la población hondureña, en la que me incluyo, en la que sí queremos una transformación real del país y que sí estamos haciendo las cosas paso a paso para que esa transformación llegue. Y lo mezclo con el tema del dilema. Por supuesto que hay un dilema democrático en este país desde el 3 de octubre de 1963 y lo hemos analizado con detalles específicos, no solamente en temas económicos, políticos y sociales, en diferentes aristas. Y pudimos ver cómo perfectamente entre el 76 y el 81 hubo un crecimiento económico interesante en el país. Y cómo hubo algunas opciones que realmente de manera política pudieron generar un impacto y una transformación real, especialmente en 1990, parte de 1998 y algunas cuestiones interesantes de manera política y económica en el 2002. Ahora, esa es parte de la historia y de la realidad que nos ha llevado en este momento a un nivel de polarización tóxica terrible. Entonces no podemos decir que no hay un dilema y que no queremos una transformación en este país cuando estamos cansados de ver la realidad. Usted lo estaba diciendo recientemente. Eso es una realidad. Es decir, hay muchachos que nacieron ya después del 2006 que lo único que han visto es un desastre económico y político en este país. Por supuesto que hay un dilema. Y el dilema nos lleva directamente a que pensemos en 2 o 4 cuadrantes, si es posible, pero al menos dejemos 2, libertad e igualdad. ¿Qué es lo que va a pretender usted? Vamos a apuntar hacia una autocracia, que usted trajo el tema sobre la Carlos, mesa. entonces no hablaste de dilema electoral. Permítame. Y estamos pensando en que una opción podría ser una democracia plena, una democracia liberal, por supuesto. Claro. Esas son las opciones. Eso es a lo que estamos aspirando, a prosperidad en todos los sentidos. No solamente desde el punto de vista económico, de desarrollo del país. Y ustedes acaban de decir 2 aspectos sumamente interesantes. Propuestas. Dicen, no tienen propuestas. Propuestas hay. Claro que hay propuestas. Yo les puedo mencionar 2. Modelo teórico de reflotamiento estatal. Cómo transformar este país desde lo que hay. ¿Saben ustedes cuántas instituciones se crearon desde 1982 hasta el año 2021? Pasamos de 18 instituciones a 113. Un crecimiento por arriba del 543%. ¿Ustedes saben cuántos empleados públicos hemos tenido de 2017 a 2022? Un crecimiento por arriba del 63%. Esa es la realidad del país. ¿Y cuántos empleados públicos más tenemos del 2022 al 2025? Y habla de propuestas. El 13 de septiembre de 2021, en ese momento,
la alianza de oposición sugirió 22 propuestas. Ustedes generaron propuestas. Buenas o malas, generaron propuestas. 50% de ellas, desde mi perspectiva, erradas. Dije 50%. Pienso que hay un 50% de ellas que podrían ser interesantes y que en un proceso de transformación, para no destruir, como dice Harry, podíamos retomar un par de cosas que nos lleven hacia la libertad económica desde la perspectiva de ustedes, porque es bastante interesante, ¿no? Se ha mencionado tanto desde el 2009 todo el impacto que se ha generado, por supuesto que ha generado polarización tóxica, pero son ciudadanos, son hondureños. Una cosa es toda la destrucción estratégica y política que se pueda generar en este proceso electoral, y otra cosa es cuando usted llega al gobierno. Gobierna para todos los hondureños, no para una sección, no para una parte. Y lo vamos a poder ver en este momento, y quiero cerrar únicamente con esto. La oposición no necesariamente está pensando en destruir. Ustedes que están en el gobierno, o quienes representan al gobierno, no están pensando en hacer las cosas con maldad, creo yo. Obviamente puede haber una porción de ellos que sí, pero hay una buena porción de gente buena en libre, que se puede rescatar perfectamente y que tenga su posición. Es valedero en democracia. Necesitamos fortalecer las instituciones. Y usted habló de familias. Nepotismo total por todos lados. Por todos lados, por todos No lados. necesariamente en este gobierno, lo vimos en el gobierno anterior. Y solo quiero mencionar esto, miren, desde el 2006 para acá, los liderazgos en este país han sido golpeados. Yo no creo realmente que no existan hondureños y hondureñas capaces de demostrar que las cosas se pueden hacer totalmente distintas. Claro. Ya lo demostró Estonia, Polonia, para poner dos ejemplos. Costa Rica, aún con los problemas que tiene con su actual presidente, Uruguay y Chile. ¿Quién dice que no se puede hacer acá? Propuestas, por supuesto que sí. República Dominicana. ¿Ya? Y mire, yo le voy a sugerir algo. Y esto me lo voy a permitir obsequiárselo a usted, con el permiso y las disculpas de ustedes. Un análisis desde 1963 de la situación de este país y por qué le llamamos dilema democrático. No solamente con análisis descriptivo, inferencial. Y al final de este libro hay propuestas de cómo se debería generar un mejor país y un mejor discurso y un mejor debate. ¿Por qué votamos lo que votamos? ¿Por qué la gente está cansada de ver los mismos diputados, los mismos políticos, cuando hay un montón de gente capaz? Aquí lo respondemos y lo dejamos por escrito para que vean que sí hay propuestas de diferentes lados, como ustedes también tienen propuestas, ¿no? Omar. Yo creo que aquí las propuestas han habido, ¿no? Yo recuerdo a Harry. Lo recuerdo perfectamente. ¿A Harry? Bueno, a Harry. Bien, no me preocupe. Es que lo oí Harry. Pero es que también había un fiscal, blanquito, peludito, que también les hizo la vida imposible. Yo lo recuerdo cuando estaba en Ministerio Público. Claro. Y lo recuerdo bastante a usted, y todo tiene que ver con oportunidades. Me levantó el ánimo ver a estos jóvenes fiscales protestando por cosas justas. Creo que eso marcó parte de mi vida y decidí yo tengo que hacer algo. Ver estos fiscales jóvenes en contra de la fiscalía de la vieja guardia. Esto marcó, ustedes hicieron un cambio. Después, cuando yo me propuse, y siempre estuve al frente del grupo que estaba detrás apoyando públicamente en los medios la huelga de los fiscales, porque eso realmente así se conoció. Y después yo llegué a ser propuesto para ser concejal del Consejo Nacional Electoral, y a usted le tocó votar por mí, pero no lo hizo, por sus decisiones muy particulares. Porque yo traía propuestas. Eliminar esta cantidad de diputados. Eso iba a ser yo como concejal del Consejo Nacional Electoral. Esta cantidad de propuestas para que pudiese en el Congreso Nacional hacerse, y yo lo recuerdo en la entrevista que me dio pública, porque ahí está en televisión, Harry, cuando usted dijo, ahora ya va a haber
Una cosa es estar adentro y otra afuera, y lo recuerdo bien perfectamente, ¿verdad? Y yo le agradezco porque eso ha marcado bastante mi vida. Y yo dije desde entonces, no se pueden hacer cambios, pueblo hondureño, estando afuera, hay que estar adentro. La única forma de hacer los cambios que necesitamos nosotros es eso. Necesitamos las libertades electorales, democráticas, antes, para que las mismas puedan generar las libertades sociales y económicas. Necesitamos una segunda vuelta. Necesitamos que se controle la reelección de alcaldes y de diputados, porque está controlado lo de los presidentes. Necesitamos tener lo que se llama el voto más fuerte, electrónico. ¿Por qué no podemos ciudadanizar las mesas? Yo soy catedrático a nivel internacional. Ahorita, por orden de la Secretaría de Defensa, ya no se me contrata. Pero sigo moviéndome a nivel internacional. Y la semana antepasada, una alumna ecuatoriana se disculpó conmigo y me dijo, doctor, no voy a poder estar en la clase, porque es domingo. ¿Por qué? Le digo, es que salí favorecida para estar en las mesas electorales. Wow, usted favorecida. Favorecida, es un honor para ella. ¿Quién le dijo eso? Una alumna ecuatoriana. Pero es que de verdad eso es un honor, he pensado, ir a las mesas electorales. Sí. Es un honor y lástima. Un gafete, Rebo. Sí, lástima que aquí No, nosotros todos lo vemos mal. Y aquí está, o son activistas. Y aquí las mesas electorales están cooptadas, están secuestradas por partidos políticos empobrecedores que solo lo único que miran son sus estrategias para ver cómo se queda en el poder y sus familiares se quedan en el poder. Tenemos que cambiar eso, pueblo hondureño. Nosotros no podemos seguir así, hombre. Ya llevamos 3 décadas del siglo XXI. Yo vengo ahorita de una reunión estratégica donde están discutiendo si meten o no meten emprendedurismo en el sistema educativo. Y eso es ridículo. En esta semana, los Emiratos Árabes Unidos aprobaron la clase de inteligencia artificial desde el kindergarten hasta la universidad. Esto es abismal. Entonces aquí lo que estamos viendo es que no se preocupan por una cuestión de la parte universitaria, de la parte de educación. Se está llegando la gente al poder porque es familiar, porque es mi esposa, mi esposo, mi primo, mi prima, y todo vemos en estas semanas de Semana Santa. ¡Hey, prima Cachureca! ¿Qué tal, primo Chele? ¿Cómo estamos? ¿Y qué dice la cuñada ahora libre que se ya metió? Eso es lo que vimos. Y no estoy inventando. Estamos teniendo un desmoronamiento de la República y como socialdemócrata tengo que decir, esto no va a terminar bien. Porque aquí nos van a venir a imponer agendas y yo quiero aprovechar acá, en esta situación, aquí tenemos que recuperar nuestro país. Libre sigue la agenda del Foro de Sao Paulo. El Partido Nacional sigue la agenda del Foro de Madrid. Y ahora el Partido Liberal va a seguir la agenda de esta nueva unidad republicana recién formada hace año y medio. Y entonces, ¿cuándo vamos a legislar y mandar para nuestro país? Nos están imponiendo agendas y por eso no podemos salir adelante. Hombre, para que haya desarrollo económico y social debe de haber desarrollo político y tiene que ver con la democracia. Mire la gente ahorita de todos los 3 partidos. Tienen votos blancos y votos nulos. Y también hay miles, porque esa es la cantidad que deben de pronunciarse con respecto a ese derecho de invocar protección en el Consejo o el Tribunal Electoral, porque no están de acuerdo las personas que se vieron atropelladas. ¿Por qué tiene que decidir una familia quién va a mandar un partido? ¿Por qué no podemos ir a votar? ¿Por qué una gente de un pueblo, de una colonia, no puede ser presidente o no puede ser alcalde? Tiene que ser pariente. Y entonces la democracia solo sirve para multiplicar los pobres. No, yo digo que no. Y por eso debemos de presentar que hay una singularidad de que el tripartidismo sigue un mismo papel. Son diferentes actores, pero los personajes son los mismos. Yo quiero aprovechar eso. Están poniendo al pueblo a escoger entre lepra, cáncer y gangrena.
No hay forma de hacerlo, no es correcto. Y este dicho se lo aprendí a nuestro candidato presidente del Pino, Guillermo Valle. Él dice, pucha, esto es cáncer, lepra y gangrena. Y yo dije, qué tremendo. ¿Por qué no podemos tener opciones de escoger lo bueno, lo mejor? O también, entre esto, pues lo menos peor, pero cada vez lo menos peor se vuelve más indigerible. No podemos digerirlo, no podemos entender por qué no hay oportunidades. La gente se nos está yendo. En familias completas, ya no es personas. Esas son cosas que deberían de estar. La república debe de rescatarse. Esto ha caído en caudillismos, caciquismos, y esto es lo que nos está dejando pobres. No quieren reformas electorales. Las queremos, las necesitamos. No, pero ya no existe. Yo sé que esas reformas en este instante no se darían porque queda legalmente, pero justamente las necesitamos, porque esta situación política que está arruinando al país más rico. Y yo le digo, vaya ahorita, ¿por qué no podemos tener una alcaldía de Comayagüela y una alcaldía de Tegucigalpa? ¿Por qué no? Yo se lo digo, si tenemos una en Intibucá y una en La Esperanza. Estamos hablando de propuestas, Hombre, ¿por qué no sacamos la pobreza de la gente ya con cosas contundentes? ¿Por qué no podemos establecer estos formatos de trabajo y entender que hay departamentos que tienen una orientación A y legislar con respecto a ello? ¿Por qué no podemos enseñar emprendedurismo desde 4º grado hasta 9º grado en las escuelas? ¿Por qué no enseñamos democracia? ¿Por qué no enseñamos geopolítica? ¿Qué es eso de el libro del golpe de Estado del 2009? Mire, ahí hubo un golpe de Estado que es delito, pero también yo tengo informes de oficiales ya en honroso retiro donde estaban llenas varias urnas para el sí. Y yo me iba a levantar en esa mañana para ir a votar por no, porque es mi derecho, pero me lo atropellaron. Entonces aquí, por favor, no estemos hablando de que estos son malos y yo soy bueno, cuidadito. Aquí se ve bien claro que hay una lucha muy interesante donde hay que quedarse en el poder, llegar al poder, y el poder sirve para sacar a la gente de la pobreza, hombre. Yo me niego a esta pobreza que estamos viviendo. Perdona, ¿a cuál gente va a sacar de la pobreza? A los funcionarios, porque la gente no veo. Ahí es donde vamos, porque entonces, ¿por qué no conozco yo como ciudadano cuánto paga de impuestos la familia Zelaya? Usted como diputado, toda la familia, ¿por qué no sé yo cuánto pagan ustedes de impuestos? Porque bien que miran cuánto pago de impuestos yo, Omar Andrés García. Yo no sé. ¿Verdad? Pues si lo miran otros. Por eso le digo, aquí hay una situación que debe de cambiar. Esto no puede seguir. Este es un país maravilloso y lo estamos destruyendo. Y ahora es que estamos teniendo una andanada de gente extranjera viniéndose a quedar acá. Que es un derecho humanitario, estamos de acuerdo. Pero eso es del siglo pasado, vinieron los judíos. Árabes, ahora vamos a tener acá, chinos, ahora vamos a tener venezolanos, ahora vamos a tener siempre. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De república, hombre. Y yo quiero decirlo en nombre de mi generación, soy un hombre de 62 años. Viví gobiernos militares y también civiles. Sé lo que es eso. Tengo 35 años de casado. Soy cristiano evangélico desde niño, desde los 6 años, y soy socialdemócrata. Y puedo decir que lo que nos están ofreciendo ahorita, este monstruo de 3 cabezas, no me agrada, no me gusta. Y si tengo que luchar contra él, lo voy a hacer desde donde esté. Porque lo único que han dejado es robarle los sueños a mucha gente. Y por eso levanto mi voz. Julio. Ahora, Omar, interesante lo que decís. ¿Vos te has preguntado por qué la población sigue votando por esos partidos? ¿Por qué las ideas que tú planteas desde la socialdemocracia, que desde el 69 está aquí, Sí, con el Pino, sí. que lo iniciaron antes los liberales con la izquierda democrática? ¿Por qué nunca te ha parecido un líder de esos partidos que sea capaz de tener convocatoria a la población bajo esos principios y bajo esos ideales? Porque entonces el problema sería, ¿por qué la gente sigue votando dentro de ese tripartidismo?
Bipartidismo antes, hoy TRI. Entonces, falta, ¿qué? Falta un desarrollo cívico. En la educación. Que no se agota nada más con ir a votar, sino porque yo ahí donde veo es que ha faltado capacidad. Cuando tú me hablas de Guillermo, yo a Guillermo lo veo en las redes, Guillermo anda encendido. Y entonces digo yo, ¿cómo socialdemócrata te va a convocar la gente bajo ese tipo de mensajes? Mira, hoy el mundo está demasiado complejo. Cuando vos lees en qué se está decidiendo en el Vaticano, si eligen un papa progresista que siga la capacidad de tolerancia de Francisco, o si eligen un papa conservador, o si van a una tercería, alguien que medie. Y cuando uno se viene aquí a Honduras y analizas, cuando Suazo Córdoba llegó al poder, 87% de los hondureños eran católicos. Así católicos, por eso Suazo Córdoba siempre alababa a la Virgen y todo eso. Hoy los católicos no llegan ni al 48%. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy en las iglesias, yo me he ido a meter a 2 iglesias, de católicos y de protestantes, y el mensaje de los pastores y de los curas es realmente preocupante? Ya ellos están metidos en la conflictividad ideológica. Bueno, el otro día uno salió insultando a Mel. Terrible, dice. Uno, como gente... Perdón que te interrumpa. Vi a un cura insultando a Mel. Ese es irresponsable de cura también. ¿Qué tal ese? ¿Será un político religioso o un religioso político? Entonces, mira, es terrible eso. Cuando nosotros hoy necesitamos ver la religión no como la religiosidad clerical que debemos de tener, sino como el elemento que nos puede hacer desarrollar convivencia. Y ellos, en vez de orientar a la gente, pues que tenga un voto juicioso, pero no que lo convoca a un voto confrontativo. No puede ser, no puede ser. Entonces yo creo que la sociedad, lo que tú planteabas, puede hacer que la sociedad esté esperando un liderazgo de ese tipo, pero que no lo veo. Vos, Omar, tenés buenas ideas, usted también, pero no los veo que se lanzan con su propuesta, sino que cuando aparecen es a partir de la crítica, y eso es correcto, pero a partir de la crítica no es suficiente. Yo soy el bueno y aquellos son los malos. Necesitamos un debate, por ejemplo, ¿cuál es el papel del Estado de Honduras? Usando un término capitalista, en el proceso de acumulación de capital en Honduras. ¿Cuál es el papel del Estado? Fue desmontado parte de todo eso que ustedes planteaban en la década del 90 para acá. Era un capitalismo del siglo XIX, pues. Mira, eso es. Mira, por ejemplo, pues, ni siquiera del siglo XX. 1976, en Honduras habían 9 colegios oficiales, 9 colegios gratuitos. ¿Se acuerda del Central? Sí. 9 colegios. Cuando entregó Ascona, había 212 colegios oficiales en Honduras. Por eso hoy la educación media no es novedad. Y entonces los mismos alumnos han ido perdiendo interés. Ir al Central antes, ir al José Trinidad Reyes, era símbolo de estatus. Entonces hay un deterioro todo eso con la expansión, que fue muy buena, pero que se perdió el control, se perdió el rigor de la ciencia en ese sentido. Entonces necesitamos eso. Vamos a seguir viendo la energía eléctrica bajo los criterios eminentemente económicos. Por supuesto que no, pues. ¿O la vamos a ver la energía eléctrica como un derecho humano que tiene la gente? Es que es un pero recurso como elemento de servicio económico, la población, una gran mayoría, no tiene capacidad de compra. Entonces el Estado le puede llegar como un derecho a eso. Pero eso te lo ven mal. Es un Estado, te dice tutelador, es un Estado aquí, lo hacen políticamente porque 914,000 familias que hoy consumen menos de 50 kilowatts no pagan energía. Y entonces te dicen, la pagamos nosotros, no la paga el Estado. Y eso es populismo. Porque le hacen la carretera a llegar a Reitoca. Le dicen, ¿cuáles son los indicadores económicos de esas regiones?
para poderle hacer una carretera pavimentada? Tráigame un estudio y vas a hacer el estudio y te das cuenta que a rato no tendrían ni derecho ni a un camino de penetración. Pero tiene derecho esa población a integrarse A bajo otras desarrollarse. condiciones del transporte. Por si supuesto lo que tiene. sí, sí. Esa discusión la ocupamos. Claro. Esa discusión la ocupamos. Pero cuando la contaminamos de que eso es parte del Foro de Sao Paulo o del Consenso de Washington, arruinamos las cosas, hombre. Porque aquí vivimos otras necesidades, que no son las necesidades que tiene Brasil, hombre. Brasil tiene otro proceso de acumulación terrible, o el que tiene Chile, la tradición que tiene Chile, la que tienen los ticos, aunque vos te vas a vivir a Costa Rica. Uruguay. Los ticos sienten necesidades que han perdido, sienten derechos que han perdido. Entonces, esa reflexión nosotros la necesitamos. Necesitamos desarrollar infraestructura vial, carreteras. Claro. Claro. ¿Qué me dijo un ingeniero a mí la otra vez? Mire, Navarro, yo miro bien esas carreteras que están haciendo de concreto hidráulico. Pero usted sabe, me dice, a las empresas nuestras eso nos perjudica. Porque nosotros le damos mantenimiento a las carreteras. Y una carretera hidráulica, ¿cuándo le voy a dar mantenimiento? Mientras que el otro tipo me estoy con el mantenimiento, porque ahí también está la corrupción. Claro. Entonces, esa es la discusión que debemos tener. No que fíjate que si Dios es malo o Dios es bueno. Dios es bueno. Si cuando le preguntaron a Pedro quién es Dios, Dios es amor, dijo. ¿Y por qué tenerle temor al amor? Juan. Entonces, ¿quién nos mete a nosotros a esa discusión? No nos meten ni los ideólogos que luchaban allá por Sicán o los neocantianos y todo eso, sino por una burda descalificación de lo que puede hacer. Yo le digo, yo comparto eso, que debíamos de tener una discusión Por supuesto. de los problemas Ya y es llegar a tiempo. acuerdos sobre eso. Ya es tiempo. Ya es Y tiempo. llegar a acuerdos sobre eso. Pero también se necesita que aparezca otro tipo de liderazgo. La socialdemocracia y la democracia cristiana que vino aquí desde el 69 tienen 55 años y nunca pasaron de 5 diputados. ¿Por qué? Porque no hay trabajo en la base. No hay. Hoy, Omar, tenemos 11 partidos y debíamos de tener 16. Bueno, y quitaron Con los mo- 5 que desaparecieron. Ajá, quitaron un montón. Debíamos de tener 16. ¿Cuántos recogen de votos todos esos? 5,000 votos, lo máximo. Sí. No debía ser. Entonces, ¿quién se encarga de convocar ese descontento tripartidario que hay en Honduras bajo una opción real de desarrollo? Cuando me toque, yo te lo contesto. Sí, va don Jari. Bueno, yo creo que también hay un tema de desinformación. Puede ser que desinformación de buena fe o desinformación de mala fe. ¿De quién? ¿De Omar? No, yo digo de la oposición. Todo aquel que se opone al gobierno es oposición. Omar es oposición. No, yo no soy oposición, soy parte del gobierno. Yo Quiero lo- que quede bien. Lo que pasa es que soy su conciencia y a la gente Yo no lo le que gusta digo escuchar una- la conciencia. Entonces, por ejemplo, temas de corrupción. Hablo de corrupción porque usted mencionó la huelga de hambre de fiscales. Sí, Yo, me por ejemplo, encantó. desde que entré al Congreso Nacional me he enfocado en ese tema de anticorrupción. De hecho, soy el único que ha presentado un proyecto de ley anticorrupción que ya lleva 11 años y no lo quiere aprobar. No conseguimos los votos para que los diputados puedan votar. Tenemos la cátedra anticorrupción que tiene ya casi 10 años y no he podido lograr que ni la universidad ni la Secretaría de Educación quieran implementarla en la currícula del sistema educativo. Logramos derogar la ley de secretos, un proyecto mío, fíjate, todo era secreto. Logramos quitarle ese obstáculo que tenía el Ministerio Público para poder presentar requerimientos en temas de corrupción si no tenía un dictamen previo del Tribunal Superior de Cuentas. Hoy el Ministerio Público nuevamente puede presentar requerimientos fiscales directamente sin andarle pidiendo permiso al Tribunal Superior de Cuentas. Le quitamos al Ministerio Público la prohibición, oiga bien, de poder secuestrar documentos
en las instituciones públicas. El Partido Nacional dijo que el Ministerio Público no podía secuestrar documentos en instituciones públicas. Entonces el Ministerio Público no podía secuestrar y por ende tenía un impedimento para poder presentar requerimientos fiscales en temas de corrupción. Le quitamos el delito precedente al delito del lavado de activos. Con los nacionalistas salieron un montón de lavadores de activos porque había que probarle que antes de ser lavador de activos tenía que demostrar que era narcotraficante cuando eso era imposible. Hoy el que lo encuentren lavando activos va directamente con un requerimiento fiscal y no va a salir en libertad. Y así hemos hecho varias reformas dentro del Congreso Nacional, pero eso no se sabe. De hecho, ni se pregunta. Fíjese que a los diputados casi, o mejor dicho, nunca nos preguntan qué proyectos de ley presentar, ni qué leyes nos aprueban en el Congreso. Parece que a la sociedad le ha quitado totalmente importancia el trabajo de los diputados porque al diputado lo miran como un asistencialista social, ¿verdad? Eso es lo más importante. Diputados que no van a trabajar 3, 4 meses, son los diputados que salen con mayor cantidad de votos en las elecciones internas. Imagínate. Y en las generales. Y eso lo hace la sociedad. Diputados que no debaten en el Congreso son los líderes de cada uno de los departamentos, de todos los partidos. Entonces tenemos un problema de sociedad. Porque muchos diputados han optado, dice, yo para qué voy a seguir en este Congreso aquí presentando proyectos, gestionando, haciendo lobby para que me aprueben mis proyectos, si eso no le importa a la sociedad. Mejor me voy a mi departamento a trabajar los 7 días de la semana, los 30 días del mes, y yo me garantizo que voy a ser el candidato más votado. Y eso ha destruido el trabajo o la función dentro del Congreso Nacional. Y diputados buenos están siendo expulsados del sistema político. Y eso lo hace la sociedad. Oye, mejor ser alcalde que diputado. Claro. Y ninguna organización de sociedad civil, nadie pregunta qué hace un diputado en el Congreso Nacional, ni qué es lo que hizo, y punto. Muchos políticos por temas populistas, y eso sí es populismo, porque yo sí lo considero populista, vienen y presentan proyectos o dicen, reduzcamos el número de diputados. Proyecto de ley que han presentado en todas las administraciones. Pregúntenle a los líderes de cada uno de los partidos políticos, pregúntenle a esos diputados, a esos partidos, si quieren que se reduzca el número de diputados y si van a dar los votos cuando se presente ese proyecto. Ni siquiera lo dictaminan. Ni siquiera lo dictaminan. Esa es la realidad. Ahora, para mí a un político se le elige para resolver problemas, no para estar debatiendo qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en Cuba. Uno tiene que trabajar para resolverle el problema al ciudadano. A mí me pasa, ahorita me estaba llamando un compañero que va de candidato de Nueva Armenia, porque se aprobaron 5 kilómetros para pavimentación de Nueva Armenia. La empresa parece que quebró y hay problemas para reiniciar ese proyecto, pero parece que ya se va a resolver. Ojalá. Y hay gente que dice, ¿pero qué son 5 kilómetros? Para esa gente 5 kilómetros es la vida. Caminadas, sudadas. Los municipios del sur, 10 años nos costó hacerle esos 15 kilómetros. El desarrollo que representa una carretera pavimentada para cualquier sector de la sociedad es enorme, pero eso nadie lo mide. Populismo, dicen, están queriendo votos. Claro, todos los políticos andamos buscando votos. ¿Qué político no anda buscando votos? Que levanten la mano. Todos los políticos, porque esa es la carrera que se ha escogido, pues. Pero es bonito buscar votos cuando se dan soluciones. Cuando no hay un puente en una comunidad donde los niños tienen que tirarse en un lazo para ir a la escuela, ver esas imágenes y que no haya una clase política que diga, aquí les vamos a hacer el puente. Y cuando se hace el puente dicen los opositores, es que esto lo dejó el gobierno anterior o es con los impuestos del pueblo. Claro que es con los impuestos del pueblo. Es un mal gasto. Es con impuestos del pueblo, claro. Y de eso se trata. Que el impuesto no se lo roben. Claro. Y que el impuesto lo invierta en el desarrollo de la comunidad. Así es.
para Entonces, eso. yo digo, hay una mala información, la gente no se está informando. Yo les digo, cuando llega el gobierno de doña Xiomara Castro, la ministra, hoy candidata de Libre, la abogada Rixi Moncada, llega a la Secretaría de Finanzas y encuentra que ahí no hay dinero. Todo el dinero del Estado lo manejan en fideicomiso. O sea, el Estado era manejado por bancos, un Estado desaparecido prácticamente. Entonces venimos nosotros en el Congreso y derogamos los fideicomisos y el grito al cielo. Y entonces el Estado ¿para qué está? Para estar solamente viendo. Entonces yo digo, no son avances esos. Aquí hasta los ríos, mi estimado compañero, hasta los ríos estaban estaban en manos de los bancos. Ellos decidían a quién concesionarlo y a quién no concesionarlo. Hoy el tema de salud, que todavía es una deuda histórica, hoy se están construyendo 8 hospitales. No los se han terminado y todo el mundo pasa criticando los hospitales, pero son hospitales que se están construyendo, hombre. Que en más de 50, 60 años aquí no se había construido un tan solo hospital. El sistema, la infraestructura del sistema eléctrico totalmente destruida. Hoy se está reconstruyendo totalmente con dinero, claro, de los impuestos que paga el ciudadano, porque para eso los paga. Ahora, ¿que se han cometido errores? Claro que se han cometido errores. Que levante la mano alguien que diga que no comete errores en este tema de la administración pública. Entonces, estamos en ese proceso de reconstrucción, pero un proceso de reconstrucción no es de 3 años, no es de 4 años. Y si hay que mejorar algunas cosas, hay que mejorarlas. Yo sigo, sistema de educación, hay que mejorarlo enormemente, sistema de salud hay que mejorarlo enormemente, y todavía hay muchas deudas porque este es un país abandonado totalmente. Eso es como cuando ustedes se van de su casa, la dejan por 20 años, la dejan con llave y regresan a los 20 años y encuentran la casa sin puertas, sin techo, sin los pisos rajados, las paredes rajadas. Así hemos encontrado al Estado de Honduras. Entonces estamos en ese proceso de reconstrucción. Ahora, yo entiendo a la oposición. Lo que yo no entiendo de la oposición es esa posición tan destructiva, tan falta de objetividad, de falta de profesionalismo y que no propone cosas concretas. Yo miro las redes sociales, yo miro este tipo de programas y lo único que miro es descalificación. En cuanto a los partidos pequeños, ¿por qué no han crecido? Yo les doy la respuesta. Porque nunca tuvieron valor de organizarse, siempre estuvieron a la sombra de los partidos grandes, siempre acompañaron a los partidos de turno, siempre hicieron alianzas porque era más fácil, porque era más cómodo hacer alianza con el que estaba en el poder, y eso los debilitó y eso no les permitió crecer porque era difícil sacrificarse. Ese es el problema de los partidos pequeños, porque nunca crecieron. Yo me acuerdo de la UD, que es un partido de izquierda por excelencia. La UD prefirió hacer una alianza con los nacionalistas. El Pino ha hecho alianzas con los liberales, ha hecho alianza con nosotros, ha hecho alianza con los nacionalistas, la democracia cristiana es lo mismo. Entonces, por eso no crecen, porque no asumieron el papel de sacrificarse y de crecer con propuestas ante la población hondureña. Para mí ese es el punto. Sí, solo permítame, al volver voy con usted, voy a hacer una pausa. ¿O quiere opinar antes de la pausa? Si gusta, vamos a la pausa y con el mayor de los gustos, sí me gustaría conversar un poco. Y también algo, eso que dice Harry, y para usted, difícil, los partidos políticos pequeños no crecen, cuando de repente esta es la oportunidad para los hondureños para que aparezcan nuevas opciones, no en esta elección, pero en el futuro. Bien. Licenciado Cali. Bueno, definitivamente he estado muy atento a escuchar tanto el planteamiento de Julio Navarro como de Harry Dixon, pero especialmente en el tema de Harry,
hay 2 o 3 cosas que me llaman poderosamente la atención y que definitivamente en algunos momentos me generaron un tanto de sorpresa y he querido tratar de interpretar lo mejor posible lo que ha mencionado, sobre todo porque de alguna manera ha sido representante nuestro, es decir, de los hondureños como tal, indistintamente del partido político que represente, pero las decisiones y las posiciones que llega a tener en el Congreso Nacional, él, como el resto de los diputados, son importantes porque definitivamente pueden generar un impacto positivo o negativo en el país. Pero escuchar definitivamente, me voy a permitir decir, cierto grado de carencia geopolítica me parece un tanto preocupante. Quiero mencionarlo desde este punto de vista. Él ha dicho, y ahí coincido totalmente, de que quienes llegan al poder, indistintamente de cualquier, nivel en el que llegue, llega para poder resolver los problemas de la ciudadanía, por supuesto. Esa es la idea, desde la perspectiva de los hondureños. Pero, a ver, no pensar en las posibilidades, decía, de analizar lo que está pasando en Brasil, en Costa Rica, en Argentina, en diferentes países, me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque al menos yo sí quisiera, por ejemplo, un ministerio de transformación del Estado, un ministerio de capital humano, más o menos relativamente similar a lo que están haciendo en Argentina. Yo sí quisiera, por ejemplo, un índice de libertad económica relativamente similar al de Uruguay, por supuesto que sí, o el de Chile. Yo sí quisiera, por ejemplo, analizar y traer algunas propuestas que definitivamente aumentan el desarrollo económico y político y social, como por ejemplo ha ocurrido en Panamá en los últimos 20 años, durante más o menos 4 periodos consecutivos. Yo sí quisiera eso, ¿no? Y quisiera, por ejemplo, que un político, cada vez que viaja a Nueva York o cada vez que viaja, por ejemplo, a Pensilvania o a Miami o a, no sé, Nueva Orleans, pueda encontrar en esas zonas ciertos temas o ciertas situaciones que pudiera replantearla y decir, bueno, yo creo que en el país, en Puerto Cortés, en La Ceiba, en Trujillo, podemos hacer 2 o 3 cosas relativamente similar a las que están haciendo en estos países. O yo quiero analizar, por ejemplo, desde el Congreso Nacional, si realmente una ley de crowdfunding puede funcionar para desarrollar la economía del país, o si realmente puedo verificar lo que está pasando en Colombia, en México y en Costa Rica con una ley de atracción de nómadas digitales, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que sí vale la pena hacer una exploración positiva de las cosas relativamente interesantes que se están haciendo en otros países, cuando de pronto acá no se están haciendo de la manera más correcta. Y yo sí quisiera, por ejemplo, que cada uno de los políticos que reciben X cantidad de dinero en viáticos para poderse trasladar a congresos, a eventos, a lo que sea fuera del país, nos haga un análisis costo-beneficio de esa transportación y que de manera directa puedan generar un impacto relativamente positivo para el país. Entonces, escuchar eso, y lo digo con el mayor de los casos, y en este sentido de manera particular, yo esperaría estar teniendo una interpretación quizás errada de lo que ha dicho. Si no es así, para mí sí sería realmente preocupante que alguien que de alguna manera ha estado ligado al poder legislativo y sobre todo, todavía mucho más importante, que de alguna manera tenga un asidero legal importantísimo que de alguna forma puede transformar el país desde el Estado de Derecho, desde los derechos de la propiedad, yo creo que es un tema que nos pone a analizar. Lo ejemplifico con este caso, pero no necesariamente tiene que ser este caso. Hay muchos casos donde relativamente pasan cosas más o menos similares, y él ha mencionado, hay diputados buenos, y utilizó el término, diputados buenos, que se están haciendo a un lado. A ver, nosotros no necesitamos eso. Necesitamos diputados buenos que, como dijo Julio Navarro, vayan hacia adelante. Y usted ha dicho algo sumamente interesante, y mire, lo más lindo, que nos está viendo una cantidad enorme de gente que se va a sentir motivada por lo que usted ha dicho. Te he dicho, yo no he visto liderazgos que vengan, que salgan y que den 2 pasos al frente hasta cierto punto, porque únicamente en la mayoría de los casos es crítica. Pues bueno, la ventaja enorme con ese llamado positivo que ha hecho es que va a haber un montón de líderes transformacionales que van a empezar a generar una verdadera coalición o una ciudadanía responsable que apunte precisamente a la transformación de eso. A partir del Banco Central en 3, por ejemplo, si no nos sirve hasta el momento,
con mucha de la gente que está ahí. Porque las instituciones que se están criticando, las instituciones sí son importantes para la democracia. El problema serio son los hombres y las mujeres faltos de capacidades que llegan a esas instituciones. Yo necesito un partido nacional, un partido liberal y un partido libre relativamente fortalecidos. Un Pino fortalecido. ¿Qué pasó con el Pino después de 1994? Y tienen todavía, por suerte, tienen todavía vivo a Olman Valladares. Por suerte. O por desgracia. Depende de la posición que usted pueda tener. Ideológicamente, cuando lo escucho hablar, Solo, ven, eso y luego le voy a preguntar algo que está pasando. le digo en vivo el Partido Liberal. pensamiento. Y solo menciono Pero esto sigo yo. definitivamente, ¿no? Se han generado acá rutas de oportunidades para la transformación de este país. Y se menciona de que el país efectivamente es un desorden, hay complicaciones enormes, pero bueno, revisemos la historia. Revisemos en qué momento, en qué punto exacto de la historia estos liderazgos nos han llevado prácticamente a lo que tenemos el día de hoy. Así es. Y por qué no hemos avanzado. Pero la ventaja enorme, muy similar a lo que ocurrió en Estonia en 1992, es que sí, Julio, va a llegar no solamente una persona, van a llegar un grupo de personas capaces de demostrar que se pueden hacer las cosas totalmente distintas. Porque tienen altos niveles de moralidad, porque tienen las virtudes, porque tienen las capacidades, no solamente la retórica. Porque pueden tener un respaldo, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico, porque sí se necesita eso. Sí, solo él, Harry, porque lo del Pino, ¿no? Sí, porque yo quedé en la cola de la esperando y agradezco el respeto protocolario que siempre le da el estimado Raúl, y eso me ha encantado. Sería bueno para presidente del Congreso. Sí, porque no es un ciudadano que nos daría mucho. No, pero la política no cambia aquí. El enfrentamiento que hay, que ya lo vamos a abordar, es duro. Y vamos a abordar una campaña bien dura. Pero contesto. Ya les voy a preguntar a todos sobre eso. Pero contesto, el Pino ha hecho sus esfuerzos, pero tenemos un problema a la hora de contar los votos, y eso, estimados, ustedes lo saben bien. No están quedando la gente que se está votando por ellos. Y no me vengan a decir que no. Por eso tenemos ese cliché de elecciones estilo Honduras. Por eso tenemos esa situación donde la gente hasta se queda durmiendo donde está contando. Porque se acuestan, me gustó la frase de Carlos, ¿verdad? Que dice, nadie ¿cómo es? Se acuesta capitalista y se levanta socialista. ¿Cómo era? Nadie se acuesta socialista y se levanta liberal. Esa cosa. Eso no pasa de la noche Entonces, a la mañana. pero en las elecciones hondureñas hay gente que se acuesta, No lo dije acá, lo dije en otro que se acuesta ganadora, pero se levanta perdedora. Porque se cambiaron las cosas, se fue la luz, se fue varias cosas. Y muchos de los candidatos de El Pino han pasado por eso. Nosotros, en ese sentido, hemos llegado a tener esa claridad de esa situación. La esperanza nacional es una opción en la cual se hable de moralidad, de ética, de república, de bienestar. El pensamiento socialdemócrata ha estado en Honduras y sigue con el Instituto Hondureño de Seguridad Social de esencia socialdemócrata. La propuesta del doctor Aguilar, estando en el gobierno militar, acerca de presentar el sistema de salud con centros de salud locales, es una idea socialdemócrata. Totalmente. Y eso no se puede negar. Nosotros tenemos que estar claros que, si bien es cierto, el partido no ha estado en el poder, pero ha estado ayudando en tomas de decisiones sumamente estratégicas. Y no me pueden negar que la participación del Pino en este gobierno ha ayudado a tomar decisiones y a rectificar situaciones en las cuales se han caído. No ha sido lo suficiente, no creemos que es lo suficiente. Pero nosotros ya estamos viendo, ok, es tiempo de ascender al poder. Y es tiempo de ascender al poder con las estrategias que tienen que hacerse. Porque estamos bien claros en qué se está fallando. Llevamos ya 40 años
Y esto no está cambiando nada. Estos 40 años de vida democrática, hombre, la democracia es para que aumenten los ricos y la clase media. Pero lo que nosotros encontramos como socialdemócratas hondureños es aspirar a la socialdemocracia de República Dominicana, donde Abinader ganó por reelección y reventó el bipartidismo extremista de derecha e izquierda que había ahí. Amigos de la actual familia que está en el poder. Histórico, ¿eh? Sí, eso es histórico, es eso. Pero también Claudia Sheinbaum es socialdemócrata y estableció una ley anti lo que es nepotismo, que debemos de copiarla y la vamos a copiar. Nosotros vamos a pedir no más parientes en el gobierno trabajando, en el sector público. No podemos seguir con eso, porque eso está dañando y México lo sabe muy bien y por eso ella tiene el segundo lugar después de Bukele en Latinoamérica como la mejor que está siendo vista. Y lo aprobaron en el Congreso para después del 30. Bueno, y entonces usted empieza a Pero ver ya algo, esos elementos. Necesitamos cambiar esto. Miren, aquí habemos situaciones en las cuales yo trabajé 23 años en el Banco Central, conozco cómo funciona el Estado, conozco cómo funciona la parte pública. Yo no voy a aprender. Conocí y viví lo que fueron las situaciones de relaciones comerciales con los Estados Unidos, con la sustitución de importaciones como lo que está planteando Donald Trump. Eso no es nuevo, hombre, eso es viejo. Estamos hablando de hace 20 años. Y Honduras supo bregar con respecto a ello. Pero también necesitamos mejorar. Yo no vengo a hablar aquí del pasado, quiero hablar del futuro. Quiero que tengamos propuestas. Aquí debe de haber una alianza. Yo no sé cómo, por el país, debe haber una alianza de pacto fiscal, debe haber una alianza de pacto social por la educación, debe haber una alianza del pacto social por la salud. Hombre, se nos está muriendo nuestra gente. ¿Cómo es posible que hayamos salido ahorita de una emergencia declarada de protesta de médicos y funcionarios públicos del Estado, oficialistas y médicos? Están como que nada pasó. Se murió un montón de gente, hombre. ¿Por qué no nos duele eso? Hombre, esta sociedad tiene que cambiar. No podemos seguir así. Cuando alguien hace una carretera y un puente, hay que reconocerlo, hombre. ¿Por qué no? Yo conozco la parte del interior del país muy bien. Y conozco lugares, me dicen Nueva Armenia, lo mencionaste acá. Hombre, ir a Nueva Armenia es dos cosas, el carro se le va a arruinar y el polvo que va a tragar sale escupiendo adobes ahí usted. Porque yo conozco bien eso. El alcalde que estuvo ahí, demócrata cristiana, don Roberto, en paz descanse, fue chofer de mi familia. Y él nunca hablábamos, y él dejó algo que hablábamos de democracia. Yo creo que ahí fue donde él me dejó esa espinita sobre las cuestiones de la política. Y sigo insistiendo, si el Pino no ha logrado, es porque no tiene gente, no lo creo. Lo que pasa es que lo del dicho de Joseph Stanley, las cosas se ganan en la contada, no en la votada. Y entonces, ¿las elecciones? Sí, las elecciones. Y eso es una verdad que él lo deja de herencia a todos, sean repúblicas democráticas o no. Tenemos que ver por qué no podemos respetar. Por no respetar, estamos teniendo problemas. Mire, hablando de geopolítica, Nicaragua, 35,000 policías voluntarios. Harry, ¿sabe por qué se está preparando Nicaragua? Porque les van a devolver ese montón de nicaragüenses. Por eso 35,000 policías voluntarios encapuchados. Las naciones, y lo quiero decir acá, el gobierno que quede no creo que termine en estas elecciones. Porque la presión social de deportados que han perdido el miedo cambiará totalmente el mapa social cultural que tenemos de sometimiento y dejándoles. No, toda esa gente que ahorita se va a deportar viene sin miedo. Y los países lo saben, Nicaragua lo sabe y por eso está preparando. En el caso de Venezuela, también por eso Venezuela ahorita está tratando de dar la vuelta de ese retorno, porque si hay algo que ningún gobierno, ninguna república puede soportar, es gente sin miedo.
Y la gente migrante, gracias a ellos, nos han demostrado que el hondureño es sin miedo. Sí. Y eso va a cambiar. Y por eso, si no estamos bien claros, lo vuelvo a decir, dudo mucho que el gobierno que quede termine, porque la explosión social va a ser fuerte. Tenemos que sacar a nuestro país de la pobreza. Cierro con esto porque los socialdemócratas sí lo decimos. Los comunistas dicen no deben de haber ricos. Los capitalistas dicen todos vamos a ser ricos, todos vamos a ser ricos. Pero los socialdemócratas decimos no deben de haber más pobres, saquémoslos y pongámoslos en la clase media. Esa es la aspiración socialdemócrata que tenemos. ¿Por qué? Porque los pobres no compran. Y creemos en la propiedad privada. Creemos que el Estado también debe de cuidar esa relación entre consumidores y productores, entre lo que es también gobernados y gobernantes, pero debe haber un tamaño específico para el país. Bien. Voy a hacer una pausa, pero antes de la pausa, Birjari, y después voy a ir con Julio Navarro. Ya días es esto. No hay arreglo en el Partido Liberal entre el ingeniero Salvador Narrala, candidato vencedor, y el segundo lugar, Jorge Calix, que ganó varios departamentos. Algunos diputados ya me lo habían platicado, pero al parecer las diferencias están más marcadas y Narrala no le quiere dar nada a Jorge Calix. Voy a preguntarles, Giovanni, a los invitados. Antes de la pausa, quería decir... Sí, solamente por una réplica, a don Carlos Calix. No, creo que me malinterpretó lo que dije. Creo que todos revisamos lo que pasa en el mundo. De lo que no estoy de acuerdo es traer un debate estéril acá, diciendo que estamos convirtiendo a Honduras en una Venezuela, en una Cuba. Nicaragua ya no la mencionan porque la mayoría agarra para Nicaragua. Y mantener ese debate y tratar de metérselo en la cabeza a la gente para desfigurar, para descalificar al gobierno de la presidenta Xiomara. Y nosotros decimos, enfoquémonos en lo que tenemos acá. Enfoquémonos en nuestros problemas. Si hay necesidad de revisar lo que han hecho otros países y les ha funcionado, pues hay que tomarlo. Pero no podemos seguir gastando el tiempo en eso, en ese tipo de debates, porque al final, yo le digo una cosa, lo que la gente quiere, y vuelvo y lo repito, es que le resuelvan sus problemas eternos, porque aquí los problemas han sido eternos. Aquí la gente ya no pedía una carretera pavimentada, se conformaban con que le rasparan la calle. Hoy la gente, cuando vio que la presidenta Xiomara sí tuvo la capacidad para pavimentar, dice hoy la gente está exigiendo pavimentación en todos lados, se lo digo yo como diputado. Y sí. Maraita vi que está pavimentado. Maraita ya tiene 3 kilómetros, estamos por el Valle de San Francisco a Huinope, y eso es desarrollo. Claro, mire, yo estoy viendo la carretera que viene de Talanga a Cantarrana, y yo veo que están floreciendo los negocios. Yo conozco la carretera porque voy de Talanga, y están empezando a florecer los negocios a la orilla de esa carretera, y uno dice, esto es el desarrollo, esto es lo que esperaba la gente. La valoración de la tierra. ¿Verdad? Esto es lo que esperaba la gente. De Talanga a Cantarrana. Sí. Entonces uno dice, ¿y por qué antes no se podía hacer? La que va a Danlí, Raúl. No es que estoy pensando en unos terrenos que me mi papá y pues ya subieron de valor. Hay que invadirlos. Y de ahí viene la carretera de Cantarrana a Ojo de Agua, o sea, va a quedar conectado a ese sector, ya está aprobada. Excelente. Entonces uno dice, ¿por qué antes no se podía hacer? ¿Por qué no se podía hacer? ¿Cuál era el problema de que antes no se podía hacer y hoy sí se puede hacer? Porque el dinero del pueblo se lo robaban. Ahora, ¿le va a dar votos eso? Pues de repente no. Sí, le va a dar como consecuencia. De repente no, pero igual está la obra y el desarrollo de esa comunidad se va a mantener en el tiempo. Y eso es lo que debe buscar la clase política hondureña, independientemente del que esté en el gobierno, en el que esté en la oposición. Pero si seguimos con estos debates interminables, yo hoy felicito a todos los panelistas porque hoy hemos hablado de forma diferente. Yo aquí he venido a pelearme con compañeros diputados de otros partidos. La descalificación no produce nada. La descalificación lo único que produce es polarización de la sociedad. Y hoy la gente, en vez de estar analizando lo que está pasando en el país, lo que quiere es destruir el del otro partido y ver cómo lo saca de ese puesto y ver cómo lo saca del poder, porque
quiere sacarlo no por lo que ha hecho, por lo que ha dejado de hacer, sino simplemente porque pertenece a un bando político. Y eso es lo que nos ha mantenido durante siglos en el subdesarrollo, y eso debe parar. Necesitamos una clase política más inteligente, más objetiva, más profesional y sobre todo con más sensibilidad humana, que es lo que nos falta. Harry, yo le dije algo, solo me permite nada más. Yo dije, a ver, inicialmente, de las 22 propuestas que ustedes empezaron a hacer desde el 13 de septiembre de 2021, el 50% me parecen erradas y el otro 50% revisables, ¿ya? Que seguramente más de alguna de ellas puede ser muy interesante para analizarlas y ver si pueden continuarse. Eso dije yo. Hay un balance. 2, yo no me atrevería a generalizar a la oposición como tal y decir que toda la oposición quiere destruir lo que está construyendo el gobierno. No, no, no. Yo creo que ustedes deberían de hacer, con el mayor de los respetos, un análisis a lo interno, porque ustedes van en una bicicleta y solitos le meten un palo a la rueda y se tropiezan solos. Y voy a explicarlo por qué. Al menos en este programa yo no he mencionado el caso del comparativo de Venezuela con Cuba, pero es la candidata que ustedes tienen en este momento la que aspira a que el gobierno que puedan tener sea relativamente similar al cubano. A ver, o sea, yo lo único que planteé desde el momento número 1, desde el minuto 1 que empecé a platicar en este programa, es que lo que necesitamos es coherencia política, ¿ya? Entre lo que están haciendo y lo que están diciendo. Yo nada más planteo eso, coherencia política. Pero hay coherencia. A ver, Hay coherencia. Le dijimos a la gente, les vamos a construir carretera, les estamos construyendo carretera. Harry, Les vamos a construir el puente, les estamos construyendo el puente. Harry, mire lo que acaba Les lo dijimos acaba que de les pasar. vamos a dar la merienda escolar, le Harry. estamos dando la merienda escolar, les dijimos que le damos el fondo de la matrícula gratis, le estamos dando el fondo de la matrícula gratis. Harry, ¿A pero dónde está la para incoherencia eso ahí? llegaron al poder, ¿no? Bueno, Ok, entonces, pensemos algo. A ver, Para eso es el poder. usted, Claro, claro. Para eso usted es, que ha sí. estado en el poder, o cualquiera que pueda llegar al ¿Cuál poder, es la incoherencia? llega al poder con la idea, se supone, de poder generar un proceso de transformación De desarrollo. con los fondos Claro. que la ciudadanía les da Claro. a los ¿Y de dónde gobernantes. vamos a sacar dinero? Bueno, yo esperaría que se saque dónde? correctamente, Del con una presupuesto. legislación adecuada y con una tributación adecuada y no mordaz. Ese es otro tema de Ya, la tributación. Ahora ojalá bien, lo tocáramos. ahora bien, y aquí es donde quiero mencionar el tema de la coherencia, ¿no? Y cómo tenemos que ser muy cuidadosos con muchas cosas. Que se construyan carreteras, perfecto, y que el diámetro de la carretera sea el adecuado, Totalmente. y que el proceso de transformación de una comunidad sea adecuado conforme a los cánones Estamos de o al acuerdo, registro adecuado que se debe tener. totalmente de ¿Ya? acuerdo. Y que genere plusvalía, como lo he dicho. Muy bien. De momento, por supuesto. Muy bien. Y que los terrenos aumenten, salvado. por supuesto. También. Pero ojo, en medio de la broma, ¿verdad? Podemos usurpar los terrenos, ¿verdad? Porque fue una broma al final. Cierto. Pero hay cosas que no son bromas, Julio. No ande haciendo Pero ese tipo fue, de- fue Julio el de eso. Sí, sí. No anda haciendo Socialista. ese tipo Pero Broma, veamos Julio. algo, es una broma, pero vamos a la verdad. A ver, en el norte de Honduras, en Tela específicamente, hay una empresa que ha despedido a 300 trabajadores. Y usted dice, uy, qué barbaridad, ¿cómo es posible que ha despedido a 300 trabajadores aproximadamente? Cuando usted empieza a analizar las razones del por qué Pero esa es una maquila. en la agroindustria, Ok. le pregunta, ¿y por qué ha despedido 300 personas aproximadamente? La respuesta es bien sencilla. Es que la producción ha bajado. ¿Y por qué ha bajado la producción? Es que ya no tenemos tanta fruta. ¿Y por qué? Porque hay un montón de gente usurpando terrenos. Lo que usualmente nosotros decimos, Invasiones. invasiones. Y eso tiene un impacto en la economía. Carlos, y tiene un se lo impacto. reclaman como Ya. que son sus ancestros los que estuvieron ahí. A ver, y lo ha mencionado. O sea, Harry y Julio, yo creo que, a ver, el hecho de venir a un medio de comunicación y representar una porción de la población, creo que es importante porque la gente nos está escuchando. Y yo sí quiero un Estado de Derecho, yo sí quiero derechos de propiedad, por supuesto. Yo quiero que se recontraten esas 300, 350 personas y que no tengan problema porque les están invadiendo las fincas. Esa es una realidad, eso no es broma.
Y eso tiene un impacto en la economía, en una empresa. Y sume el resto de las empresas, la economía se divide en dos grandes fases, micro y macro. Lo que afecta abajo, afecta arriba. Si abajo el empresario o la familia está complicada, arriba el gobierno va a estar complicado. Y ahí sí van a tener la capacidad de poder decir, le puedo hacer es que un no hay dinero. Me da un paréntesis para decirle algo, porque para no dejar en el aire esa cuestión. En primer lugar, porque no quiero que queden en el imaginario popular, el gobierno no impulsa invasiones de tierra. O sea, ese es un tema que no es nuevo, una problemática histórica en el país. De hecho, yo presenté un proyecto de ley que no lo han querido aprobar por presiones de todos lados, donde las tierras incautadas a personas con sentencia definitiva firme, a personas por corrupción o por narcotráfico, pasaran al INAH y el INAH repartiera a los grupos campesinos para oxigenar esa conflictividad agraria. Pero no es un tema nuevo, no es un tema que se está dando en el gobierno de doña Xiomara Castro, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años y tiene un montón de factores. Si usted investiga, hay un montón de factores de terratenientes que se han agarrado más tierra de la que les correspondía, factores de gente que ha agarrado como tiene como modus vivendi la invasión de tierra. Hay un montón de factores, pero hay un problema en el agro que hay que resolver porque también tenemos muchos campesinos sin tierra, personas que viven de la agricultura y no tienen dónde sembrar una mata de maíz, que también hay que resolverlo y es una responsabilidad del Estado y hay que buscarle soluciones y está pendiente resolver ese problema. ¿Cuál es la responsabilidad nosotros del no Estado? desconocemos eso, no desconocemos eso. Es trabajo del Congreso. ¿Verdad? No desconocemos, nosotros hemos estado tratando de aprobar leyes que vayan solucionando eso, pero es bien difícil, es bien difícil. Mire, esto que en las tierras incautadas, hay un montón de empresarios que ya las alquilaron a la UABI y están presionando para que esas tierras, como ya las tienen ellos en su poder, ¿verdad? Porque las están alquilando y que son tierras del Estado ya porque son incautadas, porque tienen sentencia definitiva firme, pasan presionando permanentemente para que ese tipo de ley no consiga los votos en el Congreso Nacional. Esas son las realidades que se tienen que conocer en ese tipo de problemática. O sea, es un problema bastante complejo, pero yo entiendo que hay que resolverlo, pero de ninguna forma quiero que quede en el imaginario que desde el libre, desde el gobierno de doña Xiomara se está impulsando la invasión de tierra, porque la propiedad privada en este gobierno debe respetarse, en cualquier gobierno, porque si usted compra legalmente su tierra, usted paga por esa tierra, usted tiene su escritura pública que usted la compró, usted tiene derecho a mantener esa tierra, pues, ¿verdad? Pero no vengamos a querer dejar en el imaginario que el gobierno de Libre está impulsando la invasión de tierras porque no es cierto. Es lo que decía un poco Mario. Yo no he dicho ¿Necesitamos un absolutamente pacto eso, agrario sobre eso? Pero Sí, lo que sí son quiero, cosas delicadas. lo que sí quiero mencionar, y fíjense, usted dice, no impulsa, pero ¿qué mecanismos está haciendo para detener lo que está ocurriendo? El Estado como tal. Yo no estoy hablando de un gobierno que va a terminar el próximo año, porque este gobierno va a terminar el próximo año. El Estado va a continuar, indistintamente de que sea la candidata de Libre, que sea el candidato del Partido Liberal, el Partido Nacional, o un cuarto caballo potencialmente ganador. Ese es el que viene. ¿Ya? Vieron Ojo, que- y solo quiero mencionar esto en el doctor. análisis. La seguridad jurídica. Porque es claro, yo importante estoy de esto. acuerdo con Mire, esto. analicen la torpeza que se hizo en el gobierno del expresidente Lobo. Con lo de Colón. Exactamente. Sí. Y fíjense bien, estoy diciendo la torpeza que viene a repercutir en este gobierno y en el gobierno anterior y posiblemente en el siguiente gobierno. muchos años ¿Ya? atrás. Entonces, lo que la ley gente de necesita es modernización agrícola. soluciones a los conflictos, como usted lo ha mencionado. Eso es lo que necesitamos. Por eso el Estado de Derecho sí es importante y los derechos individuales son importantes. Estamos de acuerdo ¿Ya? con eso. Yo Y creo que eso- no hay debate sobre eso. Y eso solo se puede hacer en una economía respaldada por una democracia plena o liberal, no una democracia híbrida como la que tenemos en este momento. Porque en este momento esa democracia híbrida 4.3. corre el riesgo, De evaluación. no tanto que se mueva para la izquierda. Usted me acaba de decir al inicio de este programa, yo soy de izquierda. Eso es lo que dijo usted. Pero no celayista. ¿Ya?
Soy de izquierda, pero no celaísta. Es cauquista. Eso debe estar claro. Igual, mi abuela me enseñó que no había de aclarar porque oscurece, ¿no? Entonces, Está bueno Porque esto. si soy de izquierda es porque estoy de acuerdo con que los modelos sociales no deben de matar los modelos económicos. Y los modelos económicos no deben de matar los modelos sociales. usted piensa obviamente en una economía social de mercado, Sí, lo ha mencionado. es correcto. Yo pienso que orientado al tema del liberalismo económico, libre comercio, esa es una respuesta. Claro. Porque entre la posibilidad de ver el espejo de Nicaragua y ver el espejo relativamente positivo de Chile, de Uruguay, De o Uruguay, de Costa por Rica, ejemplo, que ha tenido. Claro. yo digo, bueno, esos serían mis modelos. Claro Bien, que voy sí. a hacer una pausa. Antes me dice Emilio Hasbo, buen programa, no puedo leerlos todos. Don Muchas Antonio Molino, los autodenominados socialistas democráticos, como tildan los de Libre, no son más que los capitalistas más grandes que hay. Bien, Arturo Vides, dice Arturo, arquitecto, ¿qué pasó con el Partido Republicano, Arturo? Buenos días, quiero felicitarlos por los panelistas, por su brillante presentación. Para que los partidos emergentes crezcan, solo hay que hacer un pequeño cambio en las elecciones de noviembre. Ya lo dijeron, hay que ciudadanizar las mesas electorales, todo va a cambiar. Tal vez el diputado Harry Dicton presenta la moción en el Congreso. Saludos a todos. Saludos a don Eduardo Atala, el Motagua. Vamos al repechaje. Pero le puedo contestar a don Eduardo. Hay que refundar a Motagua. No le Raúl. quiero responder a don Eduardo Hay que Atala. refundar No, muchos fue, cerebros en este país. no fue Eduardo Atala. Yo mencioné Ah, Eduardo usted. Atala. Hay que refundar a Motagua, Al Raúl. que le quiere contestar usted es al arquitecto Arturo Vides. Mencioné a Eduardo Atala, pues me recordé del Motagua. No, pero es que alguien Ahora, dijo Raúl, que éramos capitalistas. Mira el libro interesante. Ah, que ese me es ha re- Antonio Molina, nacionalista. Ajá. El libro interesante que me ha regalado Carlos. Mire, En Honduras, todos aquellos que nos sintamos motivados por algo, debíamos de escribir un libro. Ahorita critican el compendio que escribió Mel y Rix. Por ejemplo, los FACUSE deberían de escribir sobre origen, desarrollo y metamorfosis de la CONADI para que el pueblo se dé cuenta qué pasó con la CONADI. Y no enojarse porque la gente escribe libros. Eso mejora la bibliografía. Julio, qué bueno que menciona eso. ojalá que todo el Porque mundo yo hago un escribiera análisis bien. precisamente de la Claro. CONADI. ¿Y sabe qué es lo más importante? Como todavía hay un montón de los que están vivos, tuve la oportunidad de sentarme frente a frente y poderles preguntar muchas cosas. Y ahí se menciona. ¿Ya? No solamente contar una parte de la historia, esta es otra versión de la Así es. historia. Y la gente tiene el derecho a revisar la versión de lo que nos acaban de presentar la semana anterior y otras versiones, pero no necesariamente una sola versión. Claro. ¿Ya? Con el tema del golpe de Estado, la sucesión presidencial, Así es. como usted le quiera llamar, No fue golpe de Estado. son para- opciones. Golpe de Estado. No fue golpe ¿Ya? de Estado. Indistintamente No, pero como fue le golpe de quieran Estado. llamar. Usted, mire, usted es un pensante. A ver. Eso fue un golpe de Estado. Sí, ya decir que no fue un Sí, golpe de no, Estado pero en alguien como pleno usted siglo que XXI es está más pensante, complicado. de verdad, fue un golpe de Estado. A ver. Es un golpe de Estado. La opinión pública tiene el derecho a pensar lo que quiere. Sí. No, de acuerdo. Sí. Claro. Bueno, eso es cierto. Eso tiene razón. Eso sí. No, y cada quien. Y en eso debemos de ser tolerantes. Sí, Claro. Claro. Y reescribir lo que no creemos. Claro, ustedes vivieron la situación desde adentro. Y miren qué interesante esto, y ahorita sí voy a mencionar eso. ¿Ya? Dele. Es un golpe de Estado que se lo merecía, ese es otro tema. No, tampoco. No hay golpe de Estado bueno. No, Carlos Flores es el que dijo. Que era un pensante, un gran presidente. Es otro tema. Escucha, ¿qué dijo? ¿Por qué no dejaron que Mel hiciera eso? Si eso no iba a pasar nada. Pasada la tal cuarta urna no iba a pasar nada. La corte no la tenía. Los militares no los tenía. Nada iba a pasar. Un favor, bueno, fue un golpe de Estado y que Mel catapultó a Mel, que hoy volvió con su esposa Xiomara Castro, pero sí fue un golpe de Estado. Sí. Es como cuando... Además, hablan le de voy a decir, yo me reuní con los de la CIA, es primera vez que voy a contar eso. Ah, eso quiero oírle. Y yo. me dijo, mira Raúl, fue un golpe de Estado, vamos a decir eso. Pero no creo que el presidente vuelva. ¿Me autoriza a decírselo al presidente Zelaya? Sí, me. Salí, le marqué al presidente Zelaya a Nicaragua y le conté. Bien, nos vamos al cierre, ya nos vamos.
¿Van a haber elecciones o no van a haber? Unos dicen que Mel tiene un plan para quedarse y que no van a haber elecciones. Eso será en otro programa. Gracias. Comentarios finales. No, por supuesto, yo sí creo que va a haber elecciones y creo definitivamente que en la posibilidad de una coalición es bastante baja, pero dentro de las probabilidades políticas todo es, digamos, posible, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y si vemos los números, hay opciones interesantes definitivamente para que este país pueda transformarse totalmente. Gracias, licenciado Carlos Calix, por participar esta mañana. Don Omar García. Van a haber elecciones y van a haber alianzas. Y el PINU socialdemócrata no va a hacer alianza con los grupos oscuros, no importa de qué elemento de cabeza del monstruo de tres cabezas sea. Vamos a hacer lo que corresponde en nombre de la República para rescatar nuestra nación. Ustedes se lo merecen, sus hijos lo merecen, todos nos lo merecemos. Dejemos atrás el atrás, porque nos está atrasando. Gracias, don Julio. Van a haber elecciones y aquellas personas que andan pensando en alianzas de la oposición, queremos recordarles que según la ley electoral tienen hasta el 28 de mayo para suscribir alianzas entre partidos. Después de esa fecha no se pueden suscribir alianzas así. Y a los que aspiran a candidaturas independientes tienen hasta 10 días después de la convocatoria a presentarse al Consejo Nacional Electoral para acreditarse de que van a presentar una candidatura independiente. Digo eso porque los tiempos están avanzando y son fatales. Gracias, Harry. No, van a haber elecciones generales, unas elecciones que obviamente van a ser duras por todo el nivel de polarización que se está gestando y que no es de ahorita, sino que de hace muchos años, pero Libertad y Refundación Libre va a ganar contundentemente estas elecciones, no porque lo digamos nosotros, sino por lo que ha visto la población hondureña. La población hondureña se cansó de discursos, de promesas, de propuestas. Hoy la población hondureña está viendo resultados y quiere que esos resultados se sigan manteniendo en el tiempo. Y el único partido que puede hacer realidad los sueños de una sociedad abandonada, eso se llama Libertad y Refundación Libre. No van a haber alianzas tampoco, porque para hacer alianzas se necesita políticos que se desprendan de sus intereses personales. Y aquí los únicos capaces de hacer alianza en algún momento han sido los de Libertad y Refundación Libre. De ahí, en la historia del país, entre partidos tradicionales nunca ha habido alianza, aparte que tienen dos candidatos que sueñan con convertirse en presidente de este país. Sigamos soñando que los sueños con Libre son posibles. Gracias. Gracias, que tengan una buena semana. Glenn tiene preparado un entretenido programa desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.